Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser concisa solamente para tratar de hacer una síntesis. En esta jornada hemos escuchado pacientemente al oficialismo disertar sobre temáticas diversas. Abarcaron a Pinochet, a los sindicatos, a UPM, a la ganadería en Cerro Largo, pulperías, comisarías, molinos de viento, Aratirí, El Honor y otras tantas misceláneas. Lo que no hemos escuchado es una sola defensa concreta de este acuerdo. No escuchamos en sala ni una respuesta a las preguntas que hicimos. Parece que después de 6 meses de firmado el acuerdo necesitaban mucho más tiempo para pensar las respuestas y la excusa fue traerlas por escrito, como si fuese una tarea domiciliaria que me la llevo a casa y la traigo después. Pero esto es una interpelación y quien es interpelado tiene la obligación de responder. Y no nos llama la atención que el acuerdo haya sido defendido débilmente, digamos, porque es bastante indefendible. ¿Por qué? Porque solamente beneficia a una empresa y hiere seriamente la soberanía nacional. Los propios socios del Partido Nacional en la coalición de gobierno salieron a criticar este acuerdo públicamente. Otros, nobleza obliga, manifestaron con honestidad en esta sala su desacuerdo con argumentos sólidos. Otros socios han asumido que es un hecho consumado y están anunciando modificaciones legislativas para tratar de regular a posteriori. Las cadenas logísticas modernas exigen eficiencia en cada paso y exigen que contemplen el flujo ininterrumpido de productos y de información digital sobre esos productos. Exigen también procurar la minimización de los inventarios. Las operaciones logísticas deberían poder cubrir todos los pasos de la cadena y los puertos se posicionan como nodos de transporte intermodal y como centros logísticos que se integran a esa logística cada vez más compleja, de esas cadenas logísticas que tienden, por su complejidad y por su tamaño, a crecer. En el caso de Montevideo, hay varias consideraciones geopolíticas que creo que las explicó muy bien el senador Rubio, que tienen que ver con las oportunidades de un puerto hub integrado a una cadena logística regional que se complejiza y que tiene cada vez mayor demanda en la capacidad de transporte. Y los puertos líderes del mundo vienen respondiendo a estos desafíos invirtiendo más en tecnología que en infraestructura, porque es más barato invertir en tecnología que invertir en infraestructura. Hoy, bueno, ayer y hoy, lo que ha durado esta interpelación, el señor ministro ha tenido una presencia muy activa en redes sociales y está usando el hashtag Uruguay al mundo. Creemos que sería muy bueno saber cómo es el plan para ir al mundo a partir del puerto de Montevideo, señor ministro. Sería muy bueno saber si hay un estudio prospectivo hasta el 2081 y si ese estudio prospectivo hasta el 2081, después quizá me conteste, no importa, para el puerto de Montevideo recomienda un acuerdo de estas características, porque si hay que ir hacia ahí, iremos, pensando cómo vamos. En el afán de tratar de comprender por qué estamos ante este acuerdo, seguimos buscando o bien razones estratégicas o bien la razón de la urgencia, que llegó a firmar este acuerdo sin estudios prospectivos, sin análisis de impacto judicial y sin una consideración muy afinada de aspectos constitucionales y normativos. ¿Hay un plan estratégico? En ese plan estratégico, si lo hay,
que suponemos que lo debe haber, y que debe haber tenido un profundo análisis de la situación actual, de las necesidades y de las perspectivas de la cadena logística en la que interviene el puerto. En ese plan estratégico, si lo hay una recomendación de este tipo de acuerdos. ¿Hay un plan de acción presentado por TCP al Gobierno de Uruguay para que en función de ese plan y del plan estratégico que suponemos que habrá, se llegue a un acuerdo de 60 años en estas condiciones? Este Gobierno dice que las empresas públicas deben tener como única actividad aquella para la que fueron creadas y aquella función que le es inherente por su función absoluta. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de Antel, que se discutía si Antel podía generar contenidos o no y que lo único que tenía que hacer Antel era dedicarse a la telefonía. Pero ahora le estamos dando a una empresa privada una función que es de la UTE. No solamente eso, sino que le decimos a la UTE que le compre a ellos. Y como el Estado deberíamos verlo en una visión integral, yo quería recordarles que en el artículo 740 del Presupuesto Nacional 2020-2025, ese artículo dice que los entes autónomos y servicios descentralizados, industriales y comerciales del Estado, incluidos en el artículo 221 de la Constitución de la República, deberán formular sus presupuestos de forma tal de cumplir con estándares mínimos de retorno sobre su patrimonio. ¿Cómo pone la UTE esta compra en su presupuesto? En general, cuando hablamos de eficiencia, que acá se ha mencionado varias veces esa palabra, y hablamos de empresas, hay que poner números para cuantificar un poco las cosas. Se habló de un juicio de 1.500 millones de dólares. No sabemos a qué corresponde esa cifra. ¿Y por qué no sabemos y no podemos hacer una relación directa de qué nos parece que podría corresponder? Porque fíjense que no guarda ninguna relación con los resultados y con las inversiones de la empresa. ¿Saben por cuánto hay que multiplicar el valor de las ganancias promedio de los últimos 15 años de Catón Matí para llegar a 1.500 millones de dólares? Por 5. Otra relación bien interesante es que los 1.500 millones representan 3 veces todo el patrimonio de la empresa. O sea, la empresa realizó inversiones por unos 300 millones de dólares y reclama 1.500 millones de dólares. Es raro saber a qué corresponde, es que no está explicado. Capaz que si es al lucro cesante se podría haber explicado acá porque estamos manejando la cifra sin una explicación. Escuchamos también la teoría que sostiene que cuando la terminal Cuenca del Plata empiece a operar según el acuerdo, en régimen de monopolio, y realice las inversiones anunciadas, va a mejorar la eficiencia del puerto. Entonces, esto permitirá competir mejor con el puerto de Buenos Aires y ofrecer tarifas más bajas a exportadores y a importadores. Esa es la teoría general. Ahora, la terminal Cuenca del Plata tiene más de la mitad de su infraestructura sin usar. Al darle el monopolio al movimiento de contenedores, aumentaría la operativa, reduciría los costos, dando lugar a esa supuesta mejora de eficiencia. Y vamos a suponer que todo esto es correcto. Aunque fuera correcto, es incompleto ese análisis, porque hay un dato clave de la realidad que no está en este análisis. Hoy en el puerto operan 2 empresas, Montecom con el 60% de la operativa y Catón Matí con el 40%. Ambas empresas obtienen ganancias y no solamente la terminal Cuenca del Plata tiene altos niveles de capacidad instalada sin usar, porque además hay capacidad ociosa en los muelles públicos, que es donde opera la otra empresa. Si los técnicos nos dicen que si medimos por la longitud de los muelles, más de la mitad de la capacidad instalada del puerto está sin utilizar. Mitad en TCP y mitad en los muelles de la Administración Nacional de Puertos. Y el acuerdo, este acuerdo que hoy vinimos a discutir, no supone un mayor uso de la capacidad instalada en el puerto, porque simplemente traslada hacia TCP la operativa de los muelles públicos, que van a quedar más subutilizados. Una primera conclusión que uno puede aventurar.
Se elimina la competencia. Se instaura un monopolio privado, de hecho, pero no se aumenta la utilización de la capacidad instalada del puerto ni su eficiencia global. Una segunda conclusión que podemos aventurar. El acuerdo prevé que Catontratí invertirá en una nueva terminal de similares características a esta actual, pero más grande. Por lo tanto, tampoco estamos mejorando la utilización de la capacidad instalada ni aumentando la eficiencia. Entonces, ¿dónde está el estudio prospectivo que indica que la nueva terminal es necesaria en el mediano plazo? ¿Dónde está el plan de la innovación tecnológica necesaria para competir mejor con Buenos Aires? Decía antes que los puertos más eficientes del mundo, Hamburgo, Valencia, Barcelona, están invirtiendo mucho más en sistemas de gestión de comunidades portuarias y en transformación digital que en infraestructura. Pero acá no. El acuerdo va a dejar un puerto con más infraestructura aún sin usar. La nueva y la que ya estaba. Entonces, y sigo hablando en términos y en lógicas empresariales. Podríamos pensar, ¿cuál sería el incentivo que tiene Catontratí para hacer esta inversión adicional? La respuesta más inmediata que podemos aventurar es sacar la competencia. Es una forma bastante común en las empresas con mucho poder de mercado invertir en exceso como forma de generar barreras para la entrada de posibles competidores. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo. Y lo dijo Lesker, correcto. Y entonces por ahí viene una tercera conclusión que podemos aventurar. Este acuerdo reafirma la lógica de poner barreras a la competencia. ¿Por qué? Porque le está asegurando a la terminal Cuenca del Plata que mientras no tenga una utilización de su capacidad instalada superior al 85% durante 2 años consecutivos, no se permitirá la entrada de competidores. Es clarísimo, en esta lógica, que invertir en exceso es absolutamente racional, porque lo que hace es consolidar el monopolio. En definitiva, la terminal Cuenca del Plata no aumentará su eficiencia, pero sí aumentará las ganancias. Y también lo explicaba Lesker, gracias a las rentas monopólicas que este acuerdo con el gobierno le asegura. ¿Y cómo se lee en el mercado de los grandes capitales que una empresa que posee un negocio con renta que se deriva de una actividad monopólica, sin regulación, por un periodo de 60 años y con un Estado que admite que ha sido omiso a la legalidad, eso en el mercado aumenta el valor de la empresa? Habíamos manejado por ahí una cifra de $1.000 millones, luego de la firma de este acuerdo. O sea que para la empresa es un negocio redondo, evidentemente. Hoy vale mucho más por la sola firma del acuerdo, sin haber invertido un solo peso de más. En definitiva, nadie de la coalición pudo defender este acuerdo y no parece ser el producto de una planificación estratégica, concienzuda, que piensa un país para los próximos 50 años. Este acuerdo entrega el puerto por 60 años, pero no planifican para qué ni cuál es el futuro de Montevideo en el contexto de los puertos regionales. Hoy mencionaba al principio también que los principales puertos del mundo, de nuevo lo digo, están invirtiendo cada vez más en tecnología y menos en infraestructura y en transformación, en tecnología y en transformación digital y menos en infraestructura. En este caso, el gobierno hizo un contrato que otorga un monopolio a una empresa privada, que como se ha debatido intensamente en la jornada de hoy, debe ser creado por ley con mayorías especiales. Y vamos de nuevo. Para la estrategia de puertos del Uruguay, ¿es necesario crear un monopolio? ¿Corresponde que lo discutamos acá? ¿Corresponde que lo debatamos acá? Si no discutimos, si no lo sabemos, si nos enteramos del hecho una vez consumada, cosa que estamos un poco acostumbrados en este periodo, debemos reconocerlo, corresponde entonces que quienes lo hacen
vengan a rendir cuentas al Parlamento y los llamaremos las veces que sea necesario, porque nosotros preguntamos y ustedes responden, cada quien en lo suyo. Es así, señor senador, usted lo ha dicho. Hasta el momento, el ministro Heber no ha respondido con precisión a ninguna de nuestras preguntas. De hecho, al comienzo de su intervención, en lugar de argumentos acorde, escuchamos gritos con acusaciones al Frente Amplio que vinieron acompañados de los golpes en la mesa. Las respuestas vinieron por escrito. Acá las tenemos. Yo quiero hacer referencia a modo de ejemplo algunas, ¿no? ¿Cuáles fueron las pautas de negociación? Respuesta. Las pautas de negociación están dadas por el mejor interés nacional y la proyección del puerto como hub regional, una tautología. A pregunta número 15. ¿Qué informes jurídicos tuvo en cuenta para incorporar el régimen de gestión del puerto, el reglamento de atraque de buques y la constitución de un monopolio privado por 60 años a favor de la empresa multinacional belga Caton Martin? Respuesta. Lo único a lo que se compromete el Estado uruguayo es a cumplir la ley y no se constituye un monopolio privado a favor de ninguna empresa. Estábamos preguntando qué informes jurídicos tuvo en cuenta para presentar. 16. ¿Qué elementos jurídicos y económicos tuvo en consideración el señor ministro para dar por válida la admisibilidad del juicio de la empresa multinacional belga Caton Martin contra la República por 1.500 millones de dólares? Respuesta. Fue contestado por el prosecretario en sala y por allí dice, y menciona a Toma, y dice, Toma afirmó la importancia de no ir a juicio por las nulas probabilidades de obtener un resultado favorable en el mismo. Lo decía el senador Andrade. Que Toma diga, miren, no les conviene ir a un juicio, es lo que más o menos dice todo abogado cuando, ¿no? A decir, firmen este acuerdo, que es como una lista de deseos de Caton Martin, hay una diferencia. Y cuando preguntamos, ¿qué elementos jurídicos? Se nos contesta, Toma, es raro. Y había marcado otra, que es la 22, que el senador Carrera habla del acuerdo, dice, el acuerdo permite que la empresa multinacional belga Caton Martin se venda sin que el Estado pueda interponer ninguna objeción. Esto es, la empresa podría llegar a vender el capital accionario a cualquier compañía naviera, con todo lo que eso implica. Respuesta. Al ser una prórroga, se mantienen las mismas condiciones del contrato original. Acá tenemos un problema de actualización tecnológica, si quieren, porque la respuesta a esta pregunta está mucho más actualizada en el Twitter del ministro, que ya publicó la moción de la coalición. Y es diferente de esta la respuesta. La realidad es que firmaron un acuerdo que es muy difícil de defender en sus formas y en su contenido, que hipoteca nuestro futuro en materia de soberanía del puerto por los próximos 60 años, que es fruto de un acuerdo secreto, que no está basado en informes de impacto jurídico, social o de prospectiva que lo respalden. Queremos también resaltar que las intervenciones de los demás socios del Partido Nacional en la coalición de gobierno dan la pauta de grandes desencuentros causados por la falta de diálogo que hubo en la negociación de este acuerdo. Socios, pero no tanto en estos grandes temas estratégicos como la política portuaria, ni más ni menos. Más socios en los cargos que en los grandes temas nacionales. Nos preguntamos de nuevo, ¿era necesario un acuerdo en estas condiciones? ¿Cuál era la urgencia real? Solamente, señora presidenta, a modo de reflexión y sin el menor ánimo de animosidad. Yo quiero recordar que el Partido Nacional tuvo el 26% de los votos en octubre del 2019 y que hoy no tiene el respaldo de sus socios en este acuerdo porque se enteraron cuando estaba firmado.
El 26% de los votantes que eligió un gobierno por 5 años no es representativo para negociar el destino del puerto de Montevideo por 12 periodos de gobierno. Creemos que esta no es la manera. En esta interpelación esperábamos explicaciones más profundas y mucho más acordes a la importancia de este tema. Es todo lo que teníamos para decir. Muchas gracias, señora presidenta.